Bueno, vamos a hablar un poco de elecciones y lo tengo en... ¿cómo me hiciste? Te lo voy a hacer público. ¿Cómo me hizo esperar? Ricardo Foster, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, no, perdón, perdón. ¿Cómo te esperamos varias Viajes y semanas? esas cosas Sí, que está, hubo, la verdad sí, que sí. con una agenda muy Mm. importante. La verdad que siempre es un gustazo tenerte. Bueno, Para mí estar acá. hoy que estás con nosotros también, ustedes lo conocen, asesor presidencial, profesor, escritor, filósofo. Casi que me da decir, te escucho, pero bueno, digo, estamos en un contexto electoral, hay elementos por todos lados, ¿no? Para analizar qué pasa con el Mm, odio, cómo irrumpe en mm. medio de este contexto, cómo juega eso con el neoliberalismo. Mira, escuchándote hablar de Sí, un mundo feliz, yo venía pensando en seguramente este diálogo. Yo estoy muy preocupado por un mecanismo muy perverso que se puso en funcionamiento, que es tratar de bloquear, silenciar y acallar nuestra lengua, nuestra capacidad expresiva, nuestra capacidad de decir. Está claro que el lenguaje está fiscalizado, que una frase que puede ser mínimamente equívoca o que tener una parte de comicidad inmediatamente puede ser llevada a un nivel cloacal, que hay una búsqueda de generar una suerte de discurso que atrapa como si fuera parte de una maquinaria estratégicamente pensada, atrapa cualquier palabra o cualquier frase que pueda ser inmediatamente colocada en un dispositivo de violencia, de rechazo, de descalificación. Esto significa que hay un problema para la democracia, porque lo que hay es o linchamiento, entre sí. comillas, de algún exfuncionario, toda mi solidaridad para Ginés González García. Hay un intento también de construir un mecanismo que es el de una sociedad que solamente puede vincularse rechazándose mutuamente. Y creo que así no es la democracia, que así no es un país que efectivamente está buscando salir de un momento muy difícil, que con vos puedo hablar con libertad, no tengo que preocuparme demasiado relativamente, porque si yo en tu programa digo una frase después de haber hablado 5 minutos y explicado ciertas Sí. cosas, si esa frase puede ser capturada, inmediatamente la van a utilizar zócalos, periódicos, redes Un dispositivo, sociales. decís vos. Sí, es un dispositivo que, a su vez, por un lado, incentiva el lenguaje de la descalificación de las extremas derechas, ¿no? Hay una especie de festejo de Milei. Hay un festejo de Milei en los medios, donde es casi divertido el personaje y donde puede decir cualquier cosa del otro, que no hay nunca en el periodista que habla con Milei un intento de decir, pero eso es absolutamente antagónico a la democracia, al respeto, a la libertad de Sí. expresión. Entonces, creo que ahí hay claramente una enorme hipocresía del sistema mediático, una enorme hipocresía que lleva a ese intento de, insisto, capturar el lenguaje, capturar las palabras, fiscalizarlas. No hay lugar para la metáfora, no hay lugar para el doble sentido, no hay lugar para el lenguaje como riqueza. Lo que hay es una literalidad salvaje, salvaje. Entonces, ahí tenemos un problema porque ya no estamos discutiendo, ya no estamos debatiendo, estamos o defendiéndonos de una maquinaria que te quiere arrasar o buscando el mecanismo de la espectacularización. Entonces, la espectacularización es decir que al otro lo voy a aplastar, que el otro no merece vivir, que si alguien defiende, por ejemplo, el estado de bienestar, se convierte en un asqueroso comunista, ¿no? Y todo lo que eso significa, macartismo al palo. Sí. Es una sociedad que de alguna manera ha pagado el precio del macrismo derechizando su agenda discursiva. Y esto me parece que es preocupante porque incluso para un gobierno como el nuestro, que es un gobierno de tradición democrática, popular, lo encorseta de alguna manera, lo limita porque cuesta mucho Sí. salir de, por un lado, esa maquinaria que abarca más del 90% de todo el sistema mediático en la Argentina. Solamente un porcentaje mínimo tiene una actitud diferente y plantea otro tipo de debate. Entonces, frente a eso, el gobierno muchas veces tiene que estar a la defensiva, tiene que salir a defender algo que se podría defender rápidamente, dar vuelta a la página y avanzar. No hay modo. Yo me imaginaba una campaña muy complicada, muy de baja estofa,
de algún modo, y es lo que Es lo que, en gran lo que medida está estamos pasando. teniendo. Sí. Ricardo, me surge preguntarte, porque dentro de ese mapa que vos estás haciendo, y lo haces brillantemente, por supuesto, hay algunos elementos que a mí me hacen mucho ruido. Digamos, uno puede inferir que alguien puede irrumpir para buscar la espectacularidad, de esto que vos decís, el efecto inmediato. Sí. Dije algo que llamó la atención, pero después inmediatamente uno entiende que la vocación política tiene que vencer ahí, tiene que decir, bueno, ahora que todo el mundo me está mirando, voy a aprovechar para decir algo. Sí. Acá lo que no hay es eso, en definitiva, y te digo otra cosa, a veces directamente ese efecto es generado reivindicando, por ejemplo, la dictadura cívico-militar, y uno dice, pero ¿no hay ningún límite? Bueno, a ver, antes había una cierta prohibición, había un consenso social dentro del mundo de la política, dentro de los medios de comunicación, que había cosas que nadie se atrevía a decir tan brutalmente. Reivindicar la dictadura, negar, porque el número de 30.000 es un número mítico de la sociedad argentina, claro. Es un número que marca una historia. La discusión de ese número es mucho más que una mera discusión en términos estadísticos, y es una discusión negacionista. Lo que hay es la habilitación para que cierto modo de ver la realidad, que antes quedaba más o menos vergonzantemente ocultada, hoy se comienza a romper uno de los pactos, yo diría, más virtuosos de la sociedad argentina, que fue ese pacto trabajosamente construido, pacto democrático, pacto de los derechos humanos, pacto que tiene en el juicio a las juntas un momento importante, que vuelve a tenerlo después con los juicios de lesa humanidad y esa trilogía absolutamente decisiva de nuestra sociedad, que es memoria, verdad y justicia. Y cuando uno siente que todo puede ser dicho, que hay candidatos en la oposición que frívolamente pueden traer un pasado espantoso, terrorismo de Estado, o que pueden jugar con una irresponsabilidad completa respecto a lo que es algo muy profundo y yo diría como propio de la sociedad argentina, que es su constitución soberana, su estructura geográfica, su idea de país, diciendo cosas como que las Malvinas de verdad no deberían ser argentinas, o con lo que está pasando ahora con la decisión por decreto de un presidente que se está yendo en Chile y que quiere meter un conflicto que una parte de la oposición, en vez de solidificarse con el gobierno en un mismo interés que debería ser nacional, juega el rol de una oposición como si fuera asociable a un gobierno que no tiene nada que ver con el argentino. Digo esto porque me parece que tenemos que salir a discutir, tenemos que salir a reivindicar lo que es la palabra en la democracia, el derecho a decir, el derecho a opinar. No podemos ser permanentemente blanco de una lógica fascistoide en los zócalos, en las redes sociales, incluso también en conductas callejeras. Podemos tener diferencias políticas profundas, diversos proyectos de país, pero eso no quiere decir que no pueda haber una convivencia democrática. Yo puedo discutir con López Murphy, puedo discutir, he discutido en otro momento, sí. Puedo discutir su liberalismo. Lo que no puedo aceptar es que para López Murphy la dictadura no sea una dictadura y que no haya generado lo que generó. Si él me dice, no, estoy de acuerdo, más alguien que supuestamente viene del tronco radical. Puedo discutir con cualquiera del PRO. Podemos discutir todo. Lo que no se puede discutir es primero la negación del otro, la descalificación del otro, la reducción del otro permanentemente a una lógica delincuencial, alguien que debería estar fuera completamente, porque ahí me parece que se rompe el pacto democrático. Y después está claro, la democracia argentina es una democracia en disputa. La sociedad argentina es una sociedad en disputa. ¿Qué significa eso? Significa que hace demasiado tiempo que el eje de la disputa en la Argentina es la distribución de la renta, en un sentido amplio del término. No es solo renta material, o por supuesto que es renta material, pero también es renta simbólica, es renta cultural, tiene que ver con la concentración mediática abusiva, tiene que ver con una falsa estructura llamada república, cuando sabemos que efectivamente los poderes de la república no actúan en función de lo que deberían ser los poderes de la República, particularmente el Poder Judicial. Entonces, todo eso está en discusión cómo se coloca la Argentina en la región frente a las naciones. Te doy un ejemplo. Sí. Hoy
para la oposición, la Argentina debería de nuevo tener relaciones maritales con Estados Unidos, profundas, carnales, de todo tipo. Ven el mundo desde Miami. Para cualquiera que piense un poco la geopolítica mundial y lo que está pasando en el mundo, la multilateralidad, las relaciones con China, con Rusia, con Europa, con el resto de América Latina, con Estados Unidos, son parte de una capacidad inventiva de un país que tiene que acomodarse en un momento muy difícil del planeta, extremadamente complicado en todos los órdenes, geopolítico, ambiental, de crisis social, de una infamia absoluta que es la concentración de las vacunas en unos pocos países, mientras hay una parte importante de la humanidad que no se ha vacunado. Entonces, todo eso requiere que la Argentina, que es un país que tiene resto, la Argentina tiene mucho resto, porque tiene historia, tiene memoria colectiva, tiene una tradición cultural que le permite ser una voz en el concierto de las naciones. Hace poco la Argentina fue caracterizada como una de las que mejor atravesó la pandemia en el 2020, en términos estadísticos, en términos incluso comparativos de muertes en la región, con otros continentes, y eso no existe. Estamos desarrollando una campaña de vacunación impresionante, que debería ser un orgullo para el conjunto de la sociedad argentina, lo que hoy es estar llegando a finales de septiembre con una porción altísima de la población ya con la primera y la segunda dosis. Y sin embargo, nada de eso. Se busca desinflar, a mí no me gusta la palabra autoestima, porque me resulta mucho del libro de autoayuda. Sí. Me parece mucho más lo que tiene que ver con las tramas identitarias, el reconocimiento que alguien tiene por amor al suelo donde nació. Pero hay una tendencia, que uno la ve sobre todo en ciertos medios de comunicación, a de vuelta colocarnos con esa frase maldita de final de los 90. ¡Qué país de mierda! De vuelta, si yo me tropiezo con el cordón de mis zapatos, el responsable es el país. Es el país. ¿No? Entonces creo que hay mucho por discutir. Yo creo que estas son elecciones muy significativas. Estoy convencido que una buena elección, por un lado, sería un impulso para el gobierno, pero también una obligación. Yo creo que nuestro propio electorado hoy va a firmar el último cheque. O sea, acepta que la pandemia obviamente fue algo muy tremendo, sí, que atravesarla fue muy costoso y que se hicieron muchas cosas en la travesía de la pandemia. Pero sabe que la Argentina tiene problemas fundamentales que tiene que encarar sí o sí, y si hay que generar lo que en política es un equilibrio entre consenso y disputa para regenerar vida democrática y mejor calidad de vida social, hay que generarlo. El conflicto es parte de la vida democrática. No es posible que un país que tiene una concentración abominable de la riqueza y una pobreza gigantesca, nosotros pensemos que la democracia es solamente una mesa de diálogo. Vos hablaste del conflicto en términos de antagonismo, ¿no? Sí, antagonismo, porque hay una diferencia. Para mí, los que no piensan como yo no son execrables enemigos a los que hay que destruir, ¿no? Esa es la lógica absolutamente fascistoide. Para mí la democracia es el ámbito donde se disputan distintas concepciones de país. Bueno, Laclau decía, ¿no?, que se radicalizaba la democracia con ese antagonismo. Sí, y también es, a ver, y hagámonos cargo que la democracia necesita siempre reinventarse a sí misma. No es una entelequia, no es algo ahistórico. Así como una constitución a lo largo del tiempo puede ser intervenida por distintas generaciones para mejorarla, para ampliarla, para distintas cosas, la vida democrática necesita enriquecerse, y para enriquecerse tiene que abrirse a un debate, abrirse a la diversidad. No puede ser que porque alguien, insisto, pronuncie una palabra que es casi del sentido común, se convierta eso en una suerte de barbarismo, ¿no? Y después, por supuesto, el clasismo, el racismo, el rechazo y el nivel zócalo, porque eso me preocupa muchísimo, ¿no? Ahí es difícil encontrar algo que no sea pura repetición. En una campaña eso se exacerba, pero son pocos los que... Es un mundo muy interesante, muy complejo el que estamos viviendo, pero muy interesante. Apostemos un poquito más. Ricardo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido muy amable. Compartimos esta